Hola, buenas tardes. De nuevo, bienvenidos a la tercera mesa redonda del ciclo Visibilización de discriminaciones estructurales, argumentación jurídica y transformación social. Buenas tardes a las personas aquí presentes y también a quienes nos estén siguiendo a través del enlace online. Am, en los ojos del hermano eterno, el escritor austriaco Stefan Zweig narra, como si de una leyenda oriental se tratara, la historia de Virata. Virata es un juez y un hombre sabio, sabio como lo era Sócrates, consciente de los límites de su conocimiento. Sucedió que llegó ante Virata la denuncia interpuesta por una serie de personas contra un hombre que había causado muchas muertes una noche en una aldea. Virata, en calidad de servidor público de juez, tiene que juzgar y dictar sentencia. Es en el contexto de la audiencia al hombre, como procesado, que lo interpela. Este, tras reconocerse como autor de las muertes, señala que las mismas, sin embargo, son merecidas y luego guarda silencio. Virata, entonces, le condena a 11 años de prisión y a un cierto número de azotes al año. Ante esto, el hombre se revuelve y le increpa. Virata responde: he medido la condena con equidad. Entonces el hombre contesta: ¿la has medido con equidad? ¿Y dónde se halla, juez, la medida que aplicas? ¿Quién te ha azotado para que conozcas el azote? ¿Cómo puedes contar con tanta frivolidad los años con los dedos como si fueran iguales las horas pasadas a la luz y las que transcurren encerradas en las tinieblas de la tierra? ¿Has estado alguna vez en prisión para saber cuántas primaveras quitas de mis días? No eres un juez, sino un ignorante, pues tan solo sabe del golpe quien lo siente en carne propia y no quien lo asesta. Solo que el que ha sufrido puede medir el sufrimiento. Tu orgullo osa castigar a los culpables y tú eres el más culpable de todos, pues yo he quitado la vida en un ataque de cólera, mientras que tú me quitas la mía a sangre fría y me aplicas una medida que tu mano no ha sopesado para descubrir su verdadero peso. De su boca, vocinglera, brotaba odio puro, y los otros, los acusadores, en un arrebato de ira, se abalanzaron sobre él. Pero Virata los contuvo una vez más. Volvió la cabeza para no mirar al hombre y le dijo en voz baja: no puedo desdecirme del veredicto pronunciado en estos escalones. Ojalá hubiese sido más justo. Fue al día siguiente que Virata tomó una importante decisión. Anunció al rey y a su familia que iba a estar ausente durante un tiempo, y sin que nadie supiera su destino, se dirigió a la prisión donde había mandado al hombre a cumplir su condena. Una vez llega, pide ser llevado ante él y le dice: ignoro si mi sentencia ha sido justa, pero sí había verdad en tus palabras. No se puede medir a nadie con una vara que no se conoce. He sido un ignorante, pero ahora quiero saber. He enviado a cientos de hombres a esta noche. A muchos he infligido castigos que no sé lo que significan. Ahora los quiero conocer por experiencia propia. Quiero aprender a ser justo. Quiero saber a qué te he condenado. Quiero sentir en carne propia cómo muerde el azote y cómo pasa el tiempo el encadenado. Durante una luna, 30 días y noches, ocuparé tu lugar para saber cuánta penitencia habrá acumulado. Después de conocer su peso y rigor, tal vez cambie el veredicto. Mientras tanto, serás libre. Solo prométeme que volverás. Para entonces, las tinieblas de estas profundidades se habrán convertido en la luz de mi conocimiento. El preso de pie se puso rígido como una roca. Ya no chirriaba la cadena. Señor, no puedo consentir que sufras por mi culpa. Yo he matado, he derramado sangre con mi mano fogosa. Tu sentencia era justa. A lo que Virata contestó: tú no la puedes ponderar, como tampoco puedo hacerlo yo, pero pronto me llegará la iluminación. Y ahora márchate y haz lo que has jurado hacer. Y el día de la luna llena comparece ante el rey para que me saque de aquí. Para entonces habré logrado de mis actos y mis palabras habré logrado, disculpad, que mis actos y mis palabras jamás contengan ya injusticia alguna. Márchate. En Chabolo, patio y escuela, etnografía del internamiento en un centro de menores infractores, escribe Ignacio Alcalde que el juez don Emilio Calatayud señala que lo que se oye
en los centros de internamiento son los llantos de los niños, que es realmente lo que son. Una vez despojados de su entorno sociocultural y con el progresivo efecto casi milagroso del hábito diario de comidas, sueño, deporte y estabilidad emocional, aunque parezca paradójico, comienzan a coger de nuevo el aspecto de adolescentes más acorde a su edad y etapa evolutiva que el que tenían cuando ingresaron. Es increíble lo que pueden hacer 8 horas diarias de sueño, 5 comidas y un poco de deporte. De esta manera, el menor infractor comienza a transformarse en adolescente, coge algo de peso, recupera su vitalidad, desaparecen los efectos de las drogas o malos hábitos y empieza también a tener los miedos propios de un adolescente. Todos afirman, nos cuenta Alcalde Sánchez en el libro recién citado, haber llorado al principio, sin ningún tipo de pudor, cuando se les pregunta o sale el tema. Reconocen abiertamente haber llorado muchísimo y además todos confirman que las primeras noches son muy duras. Así relata un menor. Es cuando te das cuenta de todo, de verdad, estando encerrado en el cuarto y viendo que solo puedes hacer lo que te digan. Es ahí cuando te das cuenta de que la has liado. Es el momento en el que llorar se convierte en su único desahogo. Los llantos, en un entorno en el que aparentemente deberían esconderse, dada la concepción que ellos mismos tienen sobre la expresividad de sus emociones hacia el resto del grupo y la sensación propia de la adolescencia de exposición permanente hacia los demás, se convierten en una práctica normalizada que los une como iguales dentro de esos muros. Llorar como una de las herramientas con las que canalizar su desesperación y síntoma de su situación personal que el resto de compañeros entiende y que consolida su comunitas, creando vínculos entre ellos. La violencia, el lamento y el llanto son generalmente sus vías, concluye Ignacio Alcalde, para canalizar todo lo que acumulan dentro. Hoy vamos a poner el foco entonces intramuros, en esas instituciones donde habitan las personas que, por unas razones u otras, han sido privadas de libertad. Aunque nos centraremos en las prisiones o cárceles y en los que ahí han sido recluidos, esto es, en la privación de libertad como castigo penal, es importante tener presente que además de ellas son igualmente instituciones donde se priva de libertad ambulatoria y en los que encontramos, por lo tanto, personas recluidas, los centros de detención, los centros de internamiento de extranjeros, los centros de reforma juveniles, donde se encierran los adolescentes que han infringido la ley, los hospitales psiquiátricos, las instalaciones militares por sanciones disciplinarias aplicadas a los militares y los centros de detención para migrantes menores de edad. Centrémonos entonces en las prisiones y en el castigo penal. Son muchísimas las preguntas que se han planteado y que debemos seguir planteándonos en torno a la práctica social que conocemos como castigo penal. Las reflexiones de filosofía práctica, el derecho, la moral y la política son las esferas en las que ejercitamos la razón práctica, esto es, en las que reflexionamos sobre los valores y para conformar el mundo a partir de ellos. La filosofía moral, decía, la filosofía del derecho han de estar situadas, es decir, deben hacerse teniendo presentes las dinámicas sociales, las dimensiones de poder y opresión propias de los distintos contextos sociopolíticos y socioeconómicos, culturales, visibilizando los grupos sociales que surgen, entre otros, como consecuencia de esas dinámicas. Es decir, las reflexiones tienen que hacerse teniendo presente la realidad social propia de las distintas comunidades políticas o países. Este es uno de los pilares metodológicos que, de la mano de la filósofa Iris Marion-Jan, subrayé al comienzo de este ciclo de mesas redondas. Solo de tal forma, nutriéndonos, por lo tanto, del conocimiento aportado por todas las otras ciencias sociales, la sociología, la antropología, las ciencias de la educación, la psicología social, podrá la filosofía práctica, es decir, la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía del derecho, lograr su vocación transformadora. Si esto es así, en general, tanto más importante es reivindicar una filosofía del derecho penal situada. La reflexión sobre lo que sucede intramuros, prisiones y centros de reforma, y la creación de condiciones de posibilidad para que tales instituciones cumplan la función social que las dota de legitimidad, la disminución de la violencia en la sociedad, exigen necesariamente tener presente qué sucede más allá de ellas, es decir,
fuera de los muros. ¿Cuáles son las características de la sociedad en particular donde se inflige la práctica del castigo penal de que se trate? Ferrajoli, en su pequeño trabajo Criminalidad y Globalización del año 2006, se preguntaba por las funciones y fundamentos de la práctica del castigo y subrayaba que podían sintetizarse en la minimización de la violencia, tanto la producida por los delitos, de ahí la importancia de categorizar como delitos solo y todas aquellas acciones o omisiones que supongan un grave daño contra los valores más fundamentales, como la generada por las respuestas informales a los mismos. Se trata entonces de diseñar un sistema que permita prevenir delitos y prevenir también penas informales y excesivas, es decir, venganzas, así como la arbitrariedad y los abusos policiales. Definía así el derecho penal como la ley del más débil, es decir, es la ley del más débil como alternativa a la ley del más fuerte, que viene a cuidar a la parte más débil, que en el momento del delito es la parte ofendida, la víctima, en el proceso es el imputado y en el de la ejecución de la pena es el condenado. Como decía, hoy nos ocuparemos de estos últimos, de los condenados, y específicamente de los condenados a prisión. Así pondremos el foco sobre las personas cuyas vidas discurren privadas de libertad en cumplimiento de un castigo penal. Para ello, contamos con la presencia de las profesoras Daniel Strickland, que nos acompaña en videoconferencia, y con Ilse Torres, que está aquí sentada a mi lado. Ambas son profesoras del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. La profesora Daniel Strickland tiene una larga experiencia en la lucha contra la desigualdad y las violencias estructurales en México, desde su formación como antropóloga social y en educación. Así, tiene una trayectoria como investigadora y activista que incluye temas como derechos de la niñez, poblaciones callejeras, sistema penitenciario y educación social. Es coordinadora del programa educativo internacional Inside Out Prison Exchange Program en México y coordinadora del seminario taller de narrativas Rompemuros para personas con conflictos con la ley. Igualmente, participa en proyectos directamente vinculados con la lucha por la igualdad de oportunidades e infancia. Ilse Torres, la profesora Ilse Torres, contratada este año como profesora invitada en nuestra facultad, desde su formación en Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicante, ha trabajado y problematizado la fundamentación del castigo penal, teniendo especialmente presente la diversidad de contextos sociales. Colabora con la profesora Daniel Strickland en el programa Inside Out y coordina con ella el seminario taller Rompemuros. A ambas os doy las gracias por compartir su experiencia y conocimiento hoy con todas nosotras, con nosotros. Doy la palabra en primer lugar a Ilse y luego a la profesora Daniel. Muchas gracias, Ilse. Vamos aquí. Ahí está. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y lo que haremos a continuación es que yo quería comenzar para hablar un poco del proyecto, pero también intentar hacer esa vinculación de qué tendría que ver un proyecto como este con una cuestión más amplia que tiene que ver con la educación, etcétera, pero sobre todo con el papel que podemos tener como juristas o como futuros juristas. Y para eso, lo que voy a presentarles a continuación tiene algunos toques quizá más de biografía o de mi propio recorrido personal, intentando con ello pues ir haciendo los énfasis que nos permitan tejer después esa historia. En el año 2013 inicié aquí en Alicante una tesis sobre la justificación del castigo en la filosofía del derecho contemporáneo. Luego de analizar a detalle las propuestas de tres autores paradigmáticos de la filosofía del derecho, que eran Alf Ross, Herbert Hart y Carlos Santiagonino, para cuando finalicé ese proyecto sentí que no tenía nada más que aportar a este debate. Me quedé muda, pues las razones del castigo me parecían más o menos claras a la luz de las aportaciones de estos autores. El castigo, como consecuencia de la transgresión a una norma de conducta o una regla de acción, formaba parte del núcleo del derecho, como si fuera una cuestión que no tuviera mayor recorrido, y pese a la enorme discusión que desde luego tenía presente en lo que tenía que ver con la fundamentación ética y la legitimación política del castigo, en general me resultaba indiscutible que el castigo es un mal necesario, pero también creía
que se trataba de un mal menor dentro del complejo escenario que constituye el fenómeno criminal. Con el paso de los años, sin embargo, el tema volvió a mí con tanta fuerza que ya no pude dejarlo. En el año 2019 me incorporé al programa internacional, lo ponía así, ¿no? Como la parte, voy a hablar ahora de la parte inspiradora, ¿no? De lo que podría ser este programa. Eh, en 2019 me incorporé a Inside Out Prison Exchange Program, en el cual tuve la oportunidad de sumarme a Daniel, coordinadora del programa en México, en un proyecto de diálogo entre académicos, estudiantes, personas privadas de su libertad, personal penitenciario y otros actores institucionales y también pertenecientes de organizaciones de sociedad civil. Este diálogo no solo me permitió revisar mis propias ideas sobre el castigo jurídico y especialmente sobre el control social que es ejercido por parte del derecho penal, sino que literalmente me abrió las puertas a un mundo que hasta entonces creo que me había sido edulcorado por el propio derecho. Mi colega Daniel en unos minutos les presentará a detalle el contexto y la metodología de Inside Out. Basta por ahora señalar que se trata de un taller en el que estudiantes y profesores universitarios forman parte de una clase con personas privadas de su libertad y que discutimos desde temas que podríamos decir que son temas más densos, referidos a nuestra propia forma de entender la vida, como cuestiones como nuestros anhelos, el valor de la libertad, nuestros recuerdos más felices de infancia, etcétera, hasta temas de enorme relevancia social como pueden ser cuestiones de pobreza, la educación, la salud, las diferencias sociales o las exclusiones que hemos realizado y que hemos sufrido también en carne propia. El objetivo ha sido potenciar el pensamiento crítico y generar condiciones de autonomía para personas privadas de su libertad que en la mayoría de las ocasiones no han recibido una educación formal de calidad y cuyo desarrollo se ha visto profundamente afectado debido a que a lo largo de su vida han sido degradados socialmente en contextos dominados por múltiples violencias estructurales. Recuerdo a un alumno de dentro, es decir, nosotros dividimos los estudiantes de fuera, los estudiantes de dentro. Y este estudiante de dentro destacaba cómo a partir del diálogo que habíamos tenido, ahora se sentía mucho más confiado para expresar sus opiniones porque ahora sabía que se podía poner al tú por tú con personas serias, personas que daban clases en universidades, que publicaban en periódicos o que a veces incluso tenían posgrados. En este proyecto hemos visto florecer el intelecto de los hombres, desarrollando capacidades de expresión oral, escrita y también por medio del arte, gracias a la revista penitenciaria de Rompemuros. Hemos sido testigos de profundas reflexiones dignas de cualquier académico y, al menos por unos momentos, hemos visto difuminarse las diferencias entre el otros y nosotros. Es que a través del diálogo uno descubre al otro como igual. Inside Out no es un proyecto asistencialista o de beneficencia social, sino que es un proyecto para encontrarnos en la humanidad del otro y desde allí justo facilitar lo que sería la emancipación. Pero antes de indagar mucho más en esa cuestión, quisiera hablarles desde lo que sería la posición del jurista. Muchas veces me han preguntado qué sentido puede tener para el mundo jurídico un proyecto que parece más preocupado por la educación o por la integración social y no tanto por investigar las conductas de aquellas personas que han llegado a esa situación o analizar el proceso penal que se desarrolló para que ahora estén en esa situación. Para ello, me gustaría describirles un poco más el recorrido que hemos hecho Daniel y yo estos años en los que hemos estado trabajando de manera conjunta. Y es ahí donde justo quería presentar el lado oscuro de Inside Out. Sí. En un principio, el proyecto se desarrolló en una prisión de alta seguridad en México, específicamente para hombres acusados de crímenes de alto impacto vinculados con crimen organizado. Pronto descubrí que esta prisión era prácticamente una ficción, pues las instituciones penitenciarias y el derecho eran tan solo una fachada que encubría la verdadera vida dentro de la prisión, en la que las personas sin recursos eran olvidadas por el sistema, el autogobierno era absoluto respecto a todo lo que acontecía dentro de la prisión y donde sucedían cosas tan enrarecidas como la organización de fiestas en las que prostituían a las internas del edificio vecino, o la fuga de los internos con apoyo de abogados que trabajaban en el área jurídica del penal. Más adelante,
por las propias dificultades del contexto, extendimos el proyecto a una clínica de rehabilitación donde nuevamente hombres, adictos principalmente al alcohol y a la metanfetamina, se encontraban en un régimen curiosamente idéntico al programa de rehabilitación en las prisiones, es decir, regímenes que están basados en lo que serían 4 elementos: el trabajo, la escuela, la influencia moral y la disciplina. Nuestra experiencia fue que la mayoría de esas personas estaban allí en contra de su voluntad, siendo sus familias quienes les habían recluido y siendo las paredes, las rejas y sus propios compañeros los que intentaban o impedían su fuga, muy frecuentes, por cierto. Estos hombres eran en su mayoría, por decirlo en términos de Judith Butler, los desechables del mundo, personas de bajos recursos, hombres con discapacidades severas que habían caído en adicciones destructivas, que sobrevivían y mantenían su dependencia gracias a la mendicidad, al narcomenudeo o a pequeños favores que realizaban al crimen organizado. Sin embargo, también había jóvenes deslumbrantes con una inteligencia notable, unida a una ambición destacada que les auguraba un gran futuro en alguna organización criminal, eh, pero que habían sido internados en un último esfuerzo por reencauzarles. Después de un semestre en la clínica, llegamos a una organización civil, una especie de casa-hogar que recluía a niños y adolescentes en situación de desamparo, quienes habían tenido algún conflicto con la ley, sin el soporte familiar y social como para cumplir con las medidas de seguridad impuestas en un contexto más reconfortante. En la primera experiencia de Inside Out, cuestioné seriamente el poder del Estado y la razón de ser del derecho penal, en esos términos tan amplios. En la segunda, me sorprendió la coincidencia de los mecanismos de control social sobre los indeseables. Pero en la tercera experiencia me quebré. Aquellos niños estaban tan rotos que no pude evitar pensar que los otros dos lugares serían irremediablemente su destino. La autoprofecía que se cumple, decía el sociólogo Robert Merton. Estos niños sumidos en la pobreza, sin educación, sin familia estable y con todo tipo de violencias a cuestas, estaban condenados a ser los próximos trabajadores del crimen organizado, los próximos internos olvidados del sistema y las próximas historias de vida controladas por la dependencia a las drogas. Más allá de buscar sensibilizarles sobre la difícil situación de mi país, lo que busco apuntalar es algo mucho más universal. Si bien en los países el Estado de Derecho es mucho más fuerte y por tanto el crimen organizado no tiene el nivel de poder o la opacidad, la corrupción del sistema también es algo menor y las oportunidades de movilidad social son mayores, lo que acabo de describir da cuenta de la realidad del fenómeno criminal a escala mundial, incluso en sistemas penitenciarios que son mucho más admirados. Como han intentado dar cuenta los estudios en sociología, antropología y criminología crítica, el crimen es un fenómeno social complejo que transversaliza las desigualdades sociales y genera un ciclo de violencias que es difícilmente explicable desde la perspectiva de la responsabilidad individual que suele tener la justicia penal. Esta perspectiva, esta apertura de miras, nos lleva a reconocer que definitivamente programas educativos como Inside Out no van a solucionar el grave problema de violencias sociales y las injusticias sistémicas que tenemos, pero como juristas debamos también comprender que las sanciones tampoco van a realizar esto. En algunas ocasiones la sanción podrá prevenir ilícitos y en algunos casos la prisión puede ser un espacio propicio para la transformación de las personas, pero en muchos otros casos no. Esta percepción implica un compromiso por intentar comprender de la mano de otras disciplinas por qué las personas actúan como lo hacen, la relevancia de esa dimensión colectiva que hay en ciertas inclinaciones y lo difícil también que es comprender y sanar la vulnerabilidad de los seres humanos, especialmente en contextos de degradación. En este sentido, Inside Out es un proyecto que, en cuanto a sus objetivos, aún nos queda mucho por reflexionar. Hemos visto casos de éxito como el de Chuy, uno de nuestros colaboradores, quien al salir de prisión buscó replicar el programa en otros espacios. Hoy es un gran orador con una visión de negocios y se ha apropiado de su historia en prisión para difundir un mensaje de prevención que seguramente sea mucho más efectivo que el elemento del miedo a la sanción que tenemos tan presente. Casos como el de Eduardo, un hombre con una enorme sensibilidad para escribir y para plasmar sus emociones en el arte. Eduardo falleció hace unos meses víctima de hipotermia, pues era alcohólico. Creemos que Rompemuros, la revista de Inside Out en la que publicamos sus escritos y sus dibujos, fue un espacio que por lo menos lo hizo visible en un mundo que lo había nulificado. También conocimos a Chuy,
un hombre con discapacidades cognitivas tan severas derivadas del consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, durante el taller logró expresarse y contarnos un poco sobre cómo era su mundo y su sueño de plantar calabazas. Inside Out no busca precisamente rehabilitar a las personas ni reinsertarles socialmente, pero sí pretende humanizar a quien se encuentra aislado y etiquetado por haber roto las normas jurídicas y sociales, y con ello ampliar el conocimiento sobre el tipo de factores que, a nivel de estructura y de agencia, favorecen la comisión de delitos. En el espacio específico de las prisiones, estas difícilmente van a poder por sí solas cumplir con los objetivos de prevención y de control del delito que históricamente les hemos atribuido. Así que es urgente dejar de verlas como el espacio más propicio para hacer frente a esas violencias tan virulentas que están presentes en nuestras comunidades. Yo lo dejo hasta aquí y justo seguimos con Daniel para que pueda presentar previamente la metodología. Bueno, seguimos con la presentación. Sí. Vale. Muchas gracias, Ilse, y muchas gracias, Vicky, por la invitación. Un gusto estar con ustedes, aunque sea a distancia desde México. Entonces, justamente lo vamos a iniciar ya cruzando el charco aquí a darles un poquito de contexto de la realidad en que implementamos el proyecto aquí en México. Inside Out es un proyecto que nació en Estados Unidos, en la Universidad de Temple, en Filadelfia, en 1996, y se ha replicado mucho en los países anglosajones. Creo que ya está en 45 de los 50 estados de Estados Unidos, en varios centros penitenciarios y universidades, así como en Canadá, Reino Unido, Australia, pero apenas vamos arrancando en Latinoamérica y esperemos que Nacho, alcalde, que está acompañándonos, sea el primero a implementarlo allá en España próximamente. Pero aquí en México, empezando con algunos datos sobre violencias estructurales, solamente 1 de cada 10 homicidios se resuelve en este país. Hay un gran problema de impunidad y de corrupción en lo que llamamos el narcogobierno, que es ese mezcla entre el crimen organizado y el gobierno que tenemos tan grave en nuestro país. Solamente hay 36 sentencias a la fecha para los casi 100,000 casos de personas desaparecidas en el país. Creo que ya son 110. Estaba viendo nuevos datos el fin de semana. Y aquí en Jalisco, que es el estado donde nos encontramos nosotros en el ITESO y donde está Guadalajara, 1 de cada 250 crímenes del fuero común llega a una sentencia. Es decir, es más probable ganar la lotería aquí en Jalisco que te cachen y te sentencien por un delito. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con violencias estructurales, pero ya aterrizándonos en el contexto de prisión, 95% de los delitos tienen contemplado cárcel como sanción aquí en México. Es decir, no hay una visión más allá de todavía para justicia restaurativa, para otras respuestas a los delitos. Por lo menos 1 de cada 3 centros penitenciarios estatales en México opera con auto o cogobierno. Es decir, el autogobierno es cuando imaginamos una línea vertical de poder, que en teoría es el Estado que tiene el poder, que controla a las personas privadas de su libertad, ¿no? En prisión. El autogobierno se invierte esa línea. Es decir, las personas privadas de su libertad o los grupos de crimen organizado, que las personas afiliadas con diferentes grupos de crimen organizado que están presos tienen el control de la prisión. Cuando es cogobierno, un gobierno mixto, es un contexto de negociación, ¿no? Donde, por ejemplo, las puertas de las celdas permanecen abiertas todo el tiempo, pueden tener fiestas, ingresan diversas sustancias, hay celulares, etcétera, etcétera.
Entonces, ese está por lo menos en 1 de cada 3 centros, yo diría que mucho más, porque esos son los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y, por ejemplo, en este reporte no señalaron ninguno de los centros aquí en Jalisco donde nosotros sabemos por experiencia propia que sí hay auto y cogobierno. El 41% de las personas privadas de su libertad aquí en México no cuentan con sentencia. Entonces, tenemos un grave problema de rezago de juzgados. Y solamente hay 2.2 jueces para cada 100,000 habitantes, que ese es 8 veces menos del promedio mundial y seguramente mucho menos del número en España. Siguiente, por favor. Sobre el estigma, que es un tema muy social, más de sociología, antropología, pero seguramente lo han tocado nomás rápidamente. Decimos que si un individuo está estigmatizado, es que está etiquetado como inferior. Y ese puede ser para respecto a cualquier rasgo distintivo, tal como un problema de salud, su etnia, su estatus social, su afiliación con ciertos grupos, etcétera, etcétera. La característica asociada con el estigma puede ser considerada un riesgo para el resto de la población. Entonces, en este caso, las personas privadas de su libertad tienden a ser estigmatizadas por la idea de que han lastimado a otras personas, ¿no? O sea, que son personas peligrosas, sobre todo en el caso del centro donde Ilse y yo trabajamos, que es un centro de alta seguridad para personas acusadas de delitos de alto impacto vinculados con los cárteles, ¿no? O el crimen organizado. Entonces, es importante pensar que ese estigma de las personas privadas de su libertad se debe o se relaciona directamente con el fracaso del sistema de supuesto reinserción social o rehabilitación, como decía Ilse. Si realmente funcionara la prisión para lograr el fin de rehabilitar y reintegrar a la persona, saldrían de allí con un diploma casi el mismo valor que la que ustedes tienen, ¿no? O van a obtener al terminar sus estudios. Es decir, cumplí con un programa, aquí está, soy rehabilitada, soy un buen ciudadano que cumplo con las leyes. Pero pues obviamente si no es el caso cuando alguien sale de la prisión. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, Inside Out, ya han escuchado, pero para esclarecer un poquito qué es exactamente, es un modelo de educación superior que busca promover el pensamiento crítico y reducir las barreras de exclusión social. Entonces, lo que hacemos es que combinamos la educación formal con una experiencia de intercambio sociopedagógico entre estudiantes universitarios y personas privadas de su libertad. Como se pueden ver ahí en el fondo, los de las playeras negras son quienes vienen de afuera y las personas vestidas de naranja son los hombres privados de su libertad, pero se reúnen dentro del reclusorio por razones obvias para tomar las clases. Y se ven que están sentados en círculo. El círculo es muy importante para Inside Out porque ese ayuda a mantener esta relación horizontal. Es decir, no vamos los de afuera para enseñarles a ellos, para ayudarles, etcétera, etcétera. Como dijo Ilse, no es un programa asistencialista, ni tampoco vamos a estudiarles y que ellos nos dicen qué es la vida en la prisión y cómo es ser parte de la cárcel, sino es para aprender juntos. Entonces, en general, los de afuera traen más bagaje teórico, ¿no? Por su experiencia en la universidad, y los de adentro se lo saben desde la escuela de la vida, ¿no? Por sus propias experiencias. Entonces, genera un intercambio, un diálogo muy enriquecedor por lo que se puede aportar cada quien, desde experiencias y estudios propios. A la fecha ya llevamos más de 60,000 personas que han participado en programa en diferentes centros penitenciarios y universidades alrededor del mundo, de 350 universidades y 200 prisiones en 10 países. Bien, se basa en el aprendizaje transformativo, que la idea de este tipo de educación es cuestionar los principios, suposiciones y expectativas subyacentes que influyen en nuestras creencias, valores y sentimientos. Entonces, en vez de decir, a ver, la ley dice, yo soy jurista, entonces mi trabajo es seguir la ley, es cuestionar, ¿no? ¿De dónde vienen esas leyes?
¿A quiénes privilegian más? ¿Por qué hay personas de cierto perfil en las prisiones y otras personas no? ¿Qué es todo eso que se relaciona, que va más allá de que hiciste algo mal, infringiste una ley, entonces ahí te va tu castigo? Y también es reconocer cómo los factores socioculturales contribuyen a la forma en que interpretamos una idea o una situación, ¿no? A lo mejor yo fui educada en escuelas en ciertos países de cierto nivel socioeconómico que me dijeron, así es la vida, así son tales personas, así deberías de actuar tú y así trabajamos para mejorar el mundo. Pero abriéndonos a estas experiencias con personas con quien normalmente no tendremos la oportunidad de dialogar e interactuar, pues ya empezamos a tener esas oportunidades de transformarnos. Siguiente, por favor. Entonces, esta imagen explica un poquito hacia dónde va el aprendizaje transformativo. Podemos empezar o hablar de que empezamos con esta reflexión, ¿no? Que es aceptar y perdonar. Entonces, vamos a aterrizar con ejemplos de alguna persona privada de su libertad, ¿no? A ver, estoy aquí porque hice daño a otra persona, ¿no? Y voy a perdonar a esta persona por levantar la denuncia y proceder con todo el caso, el proceso que me llevó a estar privada de mi libertad acá en prisión, ¿no? Voy a perdonar a mis papás que me empujaron hacia cierto contexto donde tomé ciertas decisiones, ¿no? El siguiente nivel podría ser visto como pensamiento crítico, que es donde entra esa conciencia, justamente decir, tenía que ver con cuestiones de mi entorno, de mi contexto, ¿no? La falta de oportunidades de mi familia, las desigualdades sociales entre la educación y las oportunidades educativas que yo tuve que otras personas tuvieron. Entonces ya estoy ubicándome dentro de un contexto que está mucho más complejo, la situación, y no fue solamente que yo soy el malo, que rompí la ley. Siguiente nivel es concientización, que aquí se lo relacionamos con cierta praxis. Es decir, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar esas desigualdades? ¿Cómo llevamos ese conocimiento, esa sabiduría a tener un impacto en nuestro mundo, ¿no? Y generar los cambios que vemos necesarios. Y ese ya el último, la última aspiración o tirada de este tipo de educación es la transformación. Y es cuando se empieza a generar otra identidad. Y aquí lo vemos, lo hemos visto en el grupo, que esa identidad que tienen tan arraigado de que soy miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, qué sé yo, empiezan a reconocer esas habilidades académicas, intelectuales, y se ven más como autores, ¿no? Más como miembros de ese grupo de Inside Out, de este seminario de rompemuros, autores, artistas, etcétera, etcétera, que están utilizando sus habilidades, sus conocimientos, sus dones para promover ese praxis a favor de la lucha social de promover la justicia, por decirlo de manera muy romántica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay algunos quiero ya aterrizarlo para que no sea nomás nosotros hablando de cómo es, con palabras de algunos estudiantes, y también tenemos, si hay tiempo, un breve reportaje mediático de 5 minutos de noticiero sobre el programa para que vean un poquito las imágenes, escuchan de voz propia las experiencias de quienes han participado en el proyecto. Entonces, de estudiantes externos, la primera cita dice, lo que propone Inside Out no se ajusta a los mismos márgenes de cualquier programa formativo o educativo, sino que también propone atender un problema de raíz. Este problema está relacionado a la desconexión que ocurre en las personas que son privadas de su libertad respecto a un contexto del que formaban parte. Frente a esto, un curso como este rompe precisamente con ello y nos invita a encontrarnos como amigas y amigos
y poner en común las cosas que nos mueven más en el fondo. Siguiente cita dice, nos lleva a asumir posturas críticas respecto al sistema de justicia que tenemos y nos invita a elaborar en qué áreas de conocimiento nos queremos formar. Como participantes, nos obliga a reconocer la implicación que tenemos, tanto personas privadas de la libertad como personas que vivimos fuera de dichas lógicas, pero inmersas en un mismo contexto complejo, lleno de instituciones que se articulan entre sí y que es necesario tratar de comprender. Siguiente, por favor. La última cita. La prisión existe debido a una necesidad social de seguridad. El crimen existe debido a una necesidad económica o afectiva. Eso para mí significa la ampliación de un nuevo horizonte ante mi sociedad, ante un sistema de justicia, ante los internos y ante mí misma. Abrí los ojos ante una cruda, triste y temible realidad de corrupción y sus posibilidades de solución. Bien, siguiente, por favor. Si quieren nomás allá en el de diplomado, vemos esto para darles una idea de cómo es. Ahí, ahí. Ahí está. Espera. ¿Para ampliarlo? Sí, ahí pues está pesado.
Bueno, creo que ya Sí. está, de hecho. Pero Listo. como- ¿Ha terminado está. ya? Sí. La por ahí. Listo. Creo que hay una diapositiva más y con eso cerramos. Primero abajo. Sí. Muy lento. Ahí está. No. No. Uno más. Ahí está. Es. Muy bien. Entonces, pues ya, para dejarles pensando un poquito, de ahí esta propuesta de 4 ejes que creo que sirven para enfrentar las violencias desde la educación superior en justicia penal. El primero sería justamente brindar oportunidades para escuchar las voces de las personas estigmatizadas, ¿no? Que puede ser personas privadas de su libertad. En el caso de México, los ministerios públicos tienen una muy mala fama que también hay que humanizarnos y entender su contexto y las complejidades que genera tanta impunidad en este país. Policías, etcétera, ¿no? Son muchas personas, no solamente limitarnos a decir, ay, pues hablando con personas privadas de su libertad, ya lo comprendemos, muy, muy complejo. 2, siguiendo esa misma línea, reconocer que entre más heterogéneo sea el grupo, más rica la discusión. Entonces, de pronto nos quedamos en esas burbujas, esas torres de marfil, como dicen, de la academia, y estamos rebotando las mismas ideas, las mismas visiones entre nosotros. Pero si abrimos las posibilidades de dialogar con otras personas, pues mucho mejor y mucho más rica la oportunidad educativa. 3, reconocernos como parte del problema que estamos abordando para fomentar el compromiso personal, justamente. Y aquí cito a Lori Pompa, que es la fundadora, directora ejecutiva de Inside Out, y creo que lo resume muy bien en esas líneas. Dice, el crimen es un problema, pero también es un síntoma de un problema social mucho más profundo, una disfunción social en la que cada uno de nosotros, por comisión u omisión, juega un papel. Entonces hay que reconocer que aunque no estemos infringiendo la ley, pues sí tenemos una responsabilidad y un rol significativo en los problemas que genera todo ese contexto en nuestros países. Y por último, impulsar justamente el pensamiento crítico y prácticas éticas con elementos de incidencia en los cursos, ¿no? Entonces, pues ya, ahí sí hay otros profes por allá, pues les invito a pensar en ampliar sus cursos para incluir experiencias de esa índole. Y creo que es todo, ¿no? Sí, Sí. hay una más con datos de contacto. Y ya cerramos y abrimos a discusión o no sé qué sigue. Gracias. Recojo aquí esto. Pero despacio. ¿Sí? Yo ya lo cambié. ¿Qué vas a hacer? Hablar yo para... Bueno, pues muchísimas... ¿Está? Sí, sí, sí. Sí. Sí, habla. Muchísimas gracias y a las dos. Y ahora me gustaría pues abrir un poco un turno de debate de reacciones ante lo que habéis visto. Alguien que esté aquí, bueno, no sé si hay gente conectada, más gente conectada online o los que estáis aquí presentes. Julia, ¿te gustaría preguntar algo? Sí, Adelante. yo sí que quería preguntar si esta desconfianza que hay en el fondo del programa hacia las ideas de prevención y de rehabilitación, lo que decís, bueno, nosotros no hacemos eso, esa desconfianza, si creéis que es, si es en general, se puede aplicar esa desconfianza en general a todos los países, o si depende más bien del grado de efectividad del sistema de justicia, podemos decir, ¿no? Porque al principio de la presentación se decía que es más fácil, así como broma, ¿no? Que es más fácil que te toque la lotería que te encausen y te encierren, ¿no? Entonces la idea está que aquí, por lo menos en España, ha repetido mucho Gil Bernat, de que la prevención general depende más de la efectividad del castigo que de la dureza de las penas. Si creéis que se puede aplicar a esto o no. Justo hace rato cuando conversábamos de algunas ideas, mencionaba yo
cierta literatura que ha cuestionado mucho el tema de la prevención y justo hace esta distinción entre la prevención general y especial para hablar justo del papel que en términos ideológicos puede jugar en las comunidades, ¿no? Entonces, desde luego que estas son situaciones que en países en los que esas condiciones del Estado de Derecho están tan erosionadas, puede adquirir, digamos, otras dimensiones, ¿no? Pero por eso también me parece muy importante lo que mencionaba Daniel a propósito del proyecto, porque en realidad es un proyecto que no se aplica en países ni latinoamericanos, ni a lo mejor de Asia o de África, donde podríamos pensar que justo las condiciones de los sistemas de justicia penal, pues están en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento común que tiene que ver con lo que implica finalmente la prisión en la mayoría de los contextos, ¿no? Y como decía, son algunas cuestiones transversales. Incluso si uno revisa la literatura de los abolicionistas de la década de los 70, de la década de los 80, que están hablando de las cárceles escandinavas, ¿no? Que son las cárceles que siempre se utilizan pues como modelo porque pues las condiciones de vida allí son muy distintas, etcétera, pero la idea justo de la prisión como un espacio en donde, aunque tú puedas tener muchas libertades, no tienes una fundamental que tiene que ver con poder irte, ¿no? En el momento en el que tú lo decides, es algo que para algunos autores pues estaría encaminado justo a un acto de degradación hacia las personas en general. Ahora bien, aun cuando se pueda hacer esa crítica, que yo creo que la mayoría de las personas podríamos hacer respecto del ámbito de la prisión, hay una crítica más fuerte que tiene que ver al modelo que para muchos autores ha privilegiado que la prisión llegue a ser precisamente la manifestación de castigo por excelencia, ¿no? Entonces, ese modelo de prevención, lo que se diría es que ha estado presente en el desarrollo de los sistemas de justicia penal, pero no se ha cuestionado lo suficiente, ¿no? Incluso el crítico más importante del prevencionismo, Thomas Mathiesen, un noruego, a propósito, y justo lo que él dice es, la prueba en contra de la prisión recae en las personas que cuestionan la efectividad del modelo de prevención, ¿no? Entonces, desde luego que esto va a variar y va a haber países en los que yo creo que esto se va a deteriorar y esa pregunta por la prevención en general es imposible en un contexto donde las sanciones ni siquiera se cumplan, ¿no? Donde el porcentaje o el nivel de impunidad llega a ser más del 90%, pues la situación es trágica en ese sentido, ¿sí? Pero si tenemos al final un sistema en donde las personas que están llegando a prisión tienen pues características similares, que es este carácter selectivo que finalmente tiene el sistema de justicia, que son típicamente eso, ¿no? Las personas que pertenecen a ciertos estratos social, que han tenido ciertas carencias de oportunidades, que han crecido en entornos donde pues muchas de estas cuestiones se han naturalizado, ¿no? Incluso recuerdo que en las estadísticas a veces aparece, qué sé yo, si conocen a una persona que está en prisión, y resulta que la mayoría de las personas que están en prisión tienen por lo menos un familiar o tienen alguien cercano que está allí, ¿no? Entonces, mientras esa sea nuestra sociedad, el espacio para la prisión es un espacio que es limitado, ¿sí? Y las posibilidades de éxito de la prevención también van a poder ser cuestionadas, sobre todo porque al final, lo que sugieren este tipo de aproximaciones es que el fenómeno criminal ha sido simplificado por el derecho. O sea, el derecho lo ha reducido a lo que es esa mera transgresión de una norma y a algo que de hecho en algún momento tuvo mucho sentido de cómo entendemos lo que es la conducta de las personas, que decíamos, o sea, es un modelo conductista muy simple, es la idea de que ninguna persona quiere recibir algo desagradable, como puede ser el verte recluido, entonces no lo vas a hacer. Y lo que podemos ver a día de hoy es que el fenómeno criminal es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, el derecho es necesario allí, pero el derecho no es suficiente para explicar qué es lo que está sucediendo allí. Y el derecho con una institución de esa naturaleza tampoco va a ser una
una solución definitiva para modificar lo que serían en realidad esas violencias estructurales y al contrario, lo va a seguir seguramente reproduciendo. Otra cuestión que es muy interesante es justo lo que sucede o cómo se va a materializar, en este caso, la prevención especial, ¿no? Que también por eso en ese recorrido que mencionaba, que habíamos hecho Daniel y yo, pues a mí me parecía muy ilustrativo, ¿no? Y lo mencionaba cuando llegamos a la clínica de rehabilitación. La clínica de rehabilitación era una prisión, básicamente, o sea, en un contexto muy diferente y uno diría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Era prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esos elementos de lo que se conoce como la ideología esa de la prevención estaban presentes, ¿no? La idea de disciplina, la idea de que las personas tienen que invertir su tiempo, por ejemplo, en lo que sería un trabajo, el elemento de generar ese remordimiento o esa, una disciplina moral, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que se intenta modificar, se intenta moldear propiamente lo que sería la conducta de las personas, pero si pasamos por alto lo que son finalmente esas violencias estructurales, lo que podemos estar haciendo únicamente pues es reproducir esas violencias y como digo, lo que nosotras encontrábamos dentro de la prisión era que las personas que allá afuera tenían sustento y tenían, obviamente, pues más espacios de contención, como pueden ser sus familias, como puede ser el apoyo justo del crimen organizado para estar allí, o que tenían recursos económicos, etcétera, pues eran personas que muchas veces incluso tú podrías dudar que estaban en prisión. ¿Por qué? Porque iban bien vestidas, eran personas que tenían incluso una diversidad de actividades y nos contaban que estaban haciendo esto y aquello, que se habían puesto a estudiar, por ejemplo, dentro de la prisión, etcétera. Mientras que aquellas personas que allá afuera, lo que yo decía de una forma que suena horrible, pero creo que tiene como esa fuerza, ¿no? De decir esos desechables, ¿no? De los que habla Butler, pues dentro de la prisión era eso, eran las personas que prácticamente eran esclavos de los demás, que eran las personas que se dedicaban a limpiar las celdas, a tener que hacer esos trabajos que supuestamente tendrían que hacer esas otras personas, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya de negar la prevención en general, bueno, ni la general ni la especial, sino simplemente cuestionar que detrás de ese discurso normativo, finalmente, que creo que es el que nos autoriza momentáneamente a estar allí, sí hay un espacio vacío en el que no hemos querido indagar mucho acerca de si eso está funcionando, ¿no? Y mientras tanto, la prisión tiene quién sabe cuántos años llevándose a cabo y pues mejorando en ocasiones, haciéndose más cruel en otras, etcétera, pero realmente hay un desinterés por parte de la sociedad de saber qué está sucediendo allí y si realmente se está cumpliendo esa promesa de prevención, ¿no? Entonces, yo era lo que decía al inicio, ¿no? Como está muy presente esta idea de que alguien no quiere evitar un mal y por tanto, pues la propia prisión sería un mal necesario, pero luego justo hacer ese cálculo de costes y beneficios que también exige justo pues un razonamiento de tipo consecuencialista, luego esa es una parte en la que ya parece que no nos interesa tanto indagar, ¿no? Incluso cuando vamos a buscar datos, pues la información es muy limitada también. No sé, Dani, ¿tú agregarías algo? No, yo creo que lo resumiste muy bien, Ilse. Nada más a seguir pensando justo en eso, ese sistema que ya es universal, ¿no? La prisión. Y esta idea que yo diría que, por lo menos en el caso de México, es una falacia de pensar que hemos evolucionado a un castigo, una respuesta más humana, porque ya no son los espectáculos en medio de la plaza de cortar la cabeza y esta justicia, pues sí, como espectáculo público. Ahí, una vez pasando esas paredes, te das cuenta de que no. O sea, aquí en México hay cientos de asesinatos dentro de las prisiones cada año. Y peor es que se cubren, ¿no? Ah, no, fue suicidio, no, fue un paro cardíaco, ¿no? Y inventen otras causas
para los reportes de difunción y pues los familiares tienen tanto miedo que nadie denuncia. Entonces aquí creo que es muy complejo y hay que empezar a ver ese sistema que dijimos, ya, si está en prisión ya fue justicia, palomita, ¿no? Funciona el sistema y verlo con unos ojos más críticos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Virginia, ¿sí? Solamente me hace pensar la cuestión de la conexión con otras ramas de conocimiento del derecho, que a veces que se guía únicamente por el derecho y no toma en consideración tanto cuestiones de la rama de la psicología, de la sociología. No hay tanta mezcla entre ramas de conocimiento y yo creo que se ve un poco ahí porque se da la solución a través del derecho y no se toma en consideración conocimientos de otras ramas o no se toma en tanta consideración no sé, lo que me llama un poco la atención cuando... Sí, totalmente. Y yo creo que eso también es, bueno, en realidad, o sea, dentro de lo que es la idea de la prisión, ¿sí? Que, como digo, es una manifestación del castigo, no es el equivalente al castigo, ¿no? Pero la prisión, hay un momento en el que tiene este giro en donde deja de ser únicamente inhabilitación, como impedir que una persona pues esté en condiciones justo de volver a hacerle daño a otra persona. Y esta justificación que toma ese, pues como ese dato de rehabilitación para convertirlo en algo bueno para esa misma persona, ¿sí? Entonces, es allí donde, o sea, si uno estudia justo los manuales de derecho penal, etcétera, parece que es ese el momento en el que se humaniza al derecho penal, ¿sí? Porque deja de verse como una sanción que únicamente está orientada a hacer sufrir a la persona y se presenta como la posibilidad de eso, ¿no? De que esa misma persona pues adquiera una serie de capacidades que no tiene, que pueda justo llevar a cabo este acto de constricción, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de este cambio de lo que sería esa prisión, incluso pues ahora podemos encontrar que propiamente no hablamos de cárceles o de prisiones, sino que más bien hablamos de centros de readaptación, hablamos justo de lugares que tendrían este elemento edificante. Y que dentro del interior de las prisiones pues encontramos eso, o sea, hay psicólogos, hay médicos, hay gente que está más bien en el tema de servicios sociales, etcétera. Entonces, es un espacio que por la propia la idea, la concepción de lo que sería esa prisión, tendría que tener esa presencia interdisciplinaria, ¿sí? Pero, como digo, lo que ha sucedido también por parte o sea, lo estoy diciendo así como si fuera una crítica fuerte porque creo que es justo la parte como más edificante que podemos obtener o tener presente para los juristas, ¿sí? Porque esto contrasta de una forma muy interesante justo cuando escuchamos a lo que son los actores jurídicos, ¿sí? Y creo que eso es algo que hemos visto en todos los escenarios, ¿verdad, Dani? Que cuando hablamos con las autoridades penitenciarias, es que te hablan de una realidad que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Porque ese espacio, ese mundo del deber ser y de lo que debería de ser esa prisión, etcétera, parece que realmente adquiere como un carácter absoluto y entonces las personas parecen completamente convencidas de que eso es lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces es allí donde yo creo que hay que tener cuidado con eso que justo las corrientes críticas han advertido por mucho tiempo, de cuando el derecho potencialmente puede estar jugando pues este rol de opresión, ¿no? Y de hacerle el juego precisamente a lo que serían otras estructuras sociales, ¿sí? Entonces, la invitación sería a que tiene que haber algunos espacios donde de la mano justo de personas que están en otras áreas del derecho, pues nos ofrezcan la posibilidad de tener ese discurso normativo que finalmente debemos de tener presente para guiar las decisiones que se toman, en este caso en la prisión,
pero que no podemos quedarnos en eso, ¿no? Entonces necesitamos problematizar y para allí pues siempre viene bien la visión, especialmente de otras personas que pueden estar en el ámbito de las ciencias sociales, que nos lleven a problematizar todo esto, ¿no? Simplemente lo que es, por ejemplo, la perspectiva del aprendizaje transformativo. Es una cuestión que tiene que ver con educación. Es una corriente como tal que se ha venido desarrollando y que nos habla de ese proceso acerca de cómo se aprende algo, ¿no? Que creo que es algo que a veces no, pues no le damos mucho más seguimiento. O esto que mencionaba que es una cuestión de psicología, de una forma muy simplificada de entender por qué las personas actuamos como a veces lo hacemos, ¿no? Entonces, a veces discutimos mucho, ¿sí? Esa persona, qué fue lo que estuvo considerando, el tipo de razones que lo guiaron, etcétera. Y al final lo que nos encontramos aquí es que hay una dimensión de agencia que está muy fuerte y que sí tiene que ver con con el sujeto y el entorno que tiene, pero hay otra dimensión que tiene que ver justo con ese carácter estructural que está todavía muy difuminado, ¿no? Y que no sabemos realmente cómo incorporarlo dentro de lo que sería pues esta perspectiva mucho más centrada en el tratamiento que esa persona en lo individual va a tener o incluso en la propia idea de responsabilidad de ese sujeto en aislado, ¿no? Dani. Sí, completamente de acuerdo. Y allí yo creo que nuevamente volvemos a, a escuchar los discursos con un oído crítico, ¿no? Aquí en México se ha evolucionado la terminología, me imagino allá también, no sé cómo se refieren a las personas que están internadas en prisión, pero de aquí fueron reos, prisioneros, luego internos y ahora es personas privadas de su libertad. Es políticamente correcto, ¿no? Porque se pone la persona primero. Igual los nombres de los centros, ¿no? Fue la prisión tal, centro penitenciario tal, y ahora son Centro de Reintegración Social Femenil, ¿no? Entonces dices, bueno, en papel y el diseño, justamente como dice la compañera, sí tiene esta visión de que, a ver, vamos a incluir educación, deporte y atención psicológica, pero hay que reconocer los otros intereses que están ahí. En este caso hay mucha corrupción y está lo que le llaman la Universidad del Crimen, que está encabezado por los cárteles, el autogobierno, el crimen organizado, que tiene pues otro camino para estas personas. Y aquí dicen que pues los chamacos que entran, que están internados por un robo pequeño de algo de la tienda de la esquina, pues ya salen trabajando alineados a al cártel, porque pues ya ahí adentro tienen que alinearse para poder sobrevivir y le sirven al cártel porque tienen obviamente poco tiempo adentro y pueden salir y trabajar para ellos. Entonces, es tener una visión más amplia sobre cómo es que realmente funciona subcultura dentro de las prisiones, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Adelante. Tengo tres muy breves, una superficial y otra quizás interesante. La primera, con esta estructura de aprendizaje, ¿no? Que tenía estas cuatro fases, creo que era reflexión, de problematización, Pensamiento crítico, y transformación. Digamos, esos son objetivos de ustedes, pero no hay como un seguimiento acerca de cómo ellos efectivamente lo hacen, o es solamente, alguien puede estar reprobado dentro del taller o algo por el estilo. Eso sirve de escala evaluativa. Como me parece interesante eso, sea la más superficial. La segunda tendría que ver un poco con con la idea más estructural de que yo entiendo que esto es importante, esta interacción, quizás un poco temporal, pero acotada, pero imagino que también apunta una relación más amplia de que la interacción del privado tiene que ser constante, ¿no? Porque el curso de las 12 semanas, muy bien, ¿no? Voy a tomar mi respiro de humanidad y después vuelvo al pozo, y entiendo que esto tiene que ser una continuación, que no necesariamente tiene que ser interacción, pero tiene que haber actividades de algún modo que haya continuidad, porque puede ser una bocanada de aire, pero volvemos al pozo. Y lo tercero, yo creo que
que no sé, cómo lo ven ustedes, aquí hay que imponer en la agenda pública, en la opinión pública, esta cuestión de que no solamente sirve apartar, sino qué pasa con esas personas que apartamos. Porque, digamos, el énfasis en términos, por ejemplo, de los políticos, bla, 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 apunta solamente a apartar porque en principio lo que le pareciera interesar a la gente, ¿sí? Y hasta que no se imponga, creo yo, en la agenda pública a la gente como un interés real, el que no solamente lo aparte, sino que efectivamente cuando está allá adentro pasa algo que es muy grave, que nos llama como sociedad, esos esfuerzos todavía van a ser muy cortos, porque van a ser 4 personas criticando, imponiéndose, pero para que haya un esfuerzo, yo creo que de alguna manera hay que imponerse en la agenda pública como algo que nos importa a todos, ¿sí? Y así es donde se va, creo que yo, generar. Y esto lo doy a colación porque en Venezuela, que es un caso, no sé si tan grave como México, pero sí complicado en términos penitenciarios, hubo una caricatura que hizo un interno, salió y él quería ser caricaturista, y hizo como una serie de caricaturas sobre cómo una persona se iba transformando internamente en la cárcel. Entonces la caricatura de un chico de 8 años, de 17 años, que por un error lo meten preso, y al final, como tuvo que pelear adentro y hacer millones de cosas, se terminó convirtiendo como en una persona realmente, o sea, bastante bien mala, ¿no? Y va mucho justamente por imponer la gente. O sea, con esa caricatura es que la gente dijo, oye, no vamos simplemente a apartar, sino que pasan muchas cosas allá adentro. Pero no necesitamos a la caricatura. De alguna manera hay que hacer eso visible, de las consecuencias negativas de solamente pensar en... Y yo, por ejemplo, como ciudadano, por ejemplo, donde yo vengo de Venezuela, eso yo no lo sentía. Sí, o sea, no lo sentía, y eso quiere decir que no se impone en la opinión pública, y eso necesita mecanismos inteligentes, gente que sepa de publicidad, que logre llegar. Porque lo otro está dado. Si quiero evitar un daño, aparto, listo. Lo otro lo más difícil. Sí. Gracias, ¿Quieres Johan. contestar? Sí. Sí, porque son muy interesantes las Ujú. 3 cuestiones que apuntas. A ver, primero, es que en realidad eso, o sea, hemos presentado el proyecto, pero tiene muchas otras aristas que bueno que mencionas esto para poder comentarlo. Inside Out, como comentaba Daniel, es un proyecto, es un modelo pedagógico que se implementa en muchos países, ¿sí? Y una de las grandes preguntas que se ha tenido aquí es cómo medimos ese aprendizaje transformativo. Y creo que acá también es donde hay un espacio de interés justo para la investigación jurídica que muchas veces está ahí como desaprovechado, ¿no? Y lo digo porque esa fue también mi propia historia, ¿no? O sea, de estar acostumbrada a hacer un tipo de investigación que pues únicamente era el trabajo filosófico, de pronto vi cómo empezar a hacer investigaciones donde pues tenías testimonios de personas, donde necesitábamos datos para poder afirmar si había habido alguna transformación o no, y sobre todo teniendo presente lo que mencionabas en la segunda pregunta, que tiene que ver con algo que va pasando en el tiempo, ¿no? Y que sería, yo creo que incluso muy deshonesto predicar algunas cosas. Entonces, yo por eso también en la presentación que ponía, lo presentaba de esa forma, ¿no? Como el lado bueno y el lado malo. Porque el lado bueno, y esto es algo que también hay que ser como muy sinceros al respecto, este es un proyecto que Daniel y yo somos muy conscientes de que hay cuestiones éticas a revisar, porque de alguna forma le estamos haciendo juego y estamos colaborando con un sistema que es corrupto, ¿sí? Con un sistema que necesita legitimar lo que está sucediendo allí y que el día de mañana justo se van a parar la camisa del cuello y van a decir, tenemos un programa internacional que, ¿sí? Bueno, entonces, ese es un tema que nos preocupa mucho, ¿sí? Pero además de eso, justo, lo más fácil sería, siguiendo con esta idea de la ideología de la prevención, lo más fácil para nosotros sería únicamente hablar de las maravillas que tiene el programa, porque cuando tú recoges esos testimonios, pues son testimonios que hablan muy bien del programa, ¿sí? O sea, la mayoría de personas que participan en el programa, lo que mencionan es que se trata es una experiencia de vida, ¿sí?
Y yo soy consciente de que en muchas ocasiones puede sonar como una cosa muy cursi, pero genuinamente es una experiencia de humanidad que creo que no tiene comparación, ¿sí? Porque es muy distinto cuando tú lees acerca de un problema social, etcétera, pero eso, o sea, de pronto tener que convivir y descubrir que con el hombre que tienes sentado ahí, que lleva 25 años en prisión, tienen en común un montón de cosas y que te cuenta su vida y que tú empatizas, es una experiencia de humanidad que es muy difícil, digamos, de no sentirte conmovido y no sentirte entusiasmado con eso. Entonces, claro, cuando tú terminas ese programa y le preguntas a la gente cómo se siente, todo el mundo te dice que se siente muy bien y que le cambió la vida, etc. Ahora, por eso, y lo conecto con la segunda pregunta, pues uno de los objetivos que tiene este programa, o más bien de las condiciones de aplicación, es que tiene que ser un grupo estable, ¿sí? Entonces, este grupo con el que estuvimos en el Centro Metropolitano, Daniel empezó a trabajar con ellos, ¿en qué año? ¿2017? Sí, exactamente, Desde 2017. 2017, exacto. Entonces, era un grupo que, al menos la primera vez que yo fui a prisión y los escuché hablar, yo dije, pero ¿de dónde sale esta gente? ¿Sí? Porque la forma en la que se expresaban, la forma en la que reflexionaban y justo podían eso, ¿no? Decir muchas cosas de lo que ellos sentían y de lo que veían y tal. Claro que era muy diferente y eso también es necesario decirlo. Las personas que ingresan a este programa no son cualquier persona por azar, ¿no? Y es el tipo de consideraciones que forman parte de la metodología que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Quién entra a un programa de esta naturaleza? Eso también tiene su cosa, porque en el caso de México lo escoge el propio sistema penitenciario. Entonces, ¿a quién escogen? Normalmente personas que tienen, por ejemplo, habilidades lectoescritoras básicas, porque si no, eso es muy complicado. Y seguramente personas que no sean muy problemáticas, personas que se lo han ganado, ¿sí? Y claro que hay también pues alguien del autogobierno ahí para pues estar escuchando que no se diga nada indebido, ¿sí? Entonces, sí que, o sea, las condiciones del proyecto necesitan que tú tengas un grupo estable para poder medir ciertas cosas. ¿Qué es lo que nosotras hacemos para medir algunas cosas? Por ejemplo, hacemos cuestionarios iniciales, ¿sí? Entonces, hacemos cuestionarios iniciales y al final de los cursos, pero sobre todo dentro de Inside Out hay muchas investigaciones acerca de lo que le llaman el replay effect, ¿sí? Que sería la posibilidad de replicar el modelo. Entonces, la idea de esto es que en la mayoría de los programas de Inside Out, por ejemplo, cuando las personas salen de prisión, muchas veces ellos llevan este proyecto a otros escenarios. Por ejemplo, que nosotros hayamos pasado del reclusorio metropolitano a la clínica de rehabilitación fue por uno de los internos, porque de las personas privadas de su libertad, cuando sale, de hecho, de prisión, él dice, yo quiero llevar esto para personas que creo que les va a venir bien, y entonces él es quien nos posibilita justo llevar eso. Entonces, ahí nosotros diríamos, eso justo puede ser medido como algo que apuntaría al menos a lo que es ese aprendizaje transformativo, ¿sí? Hay muchas personas que después justo se involucran con movimientos sociales que tienen que ver también con dar oportunidades a personas que están saliendo de la prisión, o hay personas también que se vuelven activistas sobre contra cuestiones del crimen o del crimen organizado, etcétera. Entonces, la idea es como ir monitoreando todo eso y justo poder que vaya pues un poco apuntando en ese sentido, pero pues también creo que somos conscientes de que medir si una persona se ha transformado, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Ahora, lo curioso, como digo, es que normalmente en lo que es la ejecución penal, pues tampoco se problematiza mucho, ¿no? Si una persona no reincide, es un caso de éxito y ya está, ¿no? Y no tenemos presente justo lo que sería todo ese bagaje. Incluso en Inside Out en Estados Unidos, que ahora lo puede profundizar más Dani, muchas de las personas que trabajan en Inside Out o que son capacitadoras
son ex estudiantes del programa. Y de hecho, en el video que se hablaba justo de un diplomado, las personas que se certificaron para poder enseñar a otros también Inside Out, justo fueron las personas privadas de su libertad. Y ya de forma muy concreta sobre esto que mencionabas de la agenda pública, totalmente, o sea, yo algo que he tenido muy presente en todos estos temas de justicia penal es que hablar de personas privadas de su libertad y hablar en general de justicia penal no es un tema popular, ¿sí? Incluso yo creo que se pueden dar dos extremos en los que digamos que también yo he estado, ¿sí? Eh, la primera vez que, especialmente los estudiantes, cuando llegan a la primera vez a prisión y justo pues hablan con las personas y tienen esta experiencia y tal, es un subido de energía, ¿sí? Y entonces salen de ahí diciendo, no, todos son inocentes, es la sociedad la que los ha llevado ahí, es una injusticia, etcétera, ¿sí? Entonces, ese modelo lo conocemos. ¿Cuál es el otro modelo en el que, de hecho, Daniel y yo hemos estado, ¿no? Hablar de este proyecto y que, por ejemplo, personas que trabajan en fiscalía, pues nos cuestionen y nos digan, oye, ¿cómo puede ser posible que recursos públicos o luego recursos privados se destinen para, para estar justo dedicándolos a personas que bueno, pues finalmente están en prisión, ¿sí? Entonces, no es un tema popular. ¿Sí? Y no es un tema que esté en la agenda pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo poco que está en la agenda pública normalmente está muy distorsionado y pareciera que es un tema ahí muy alejado del que, bueno, pues algunas personas se ocupan, etcétera, pero lo que vemos es que en realidad es uno de los temas más cuestionables que están en el mundo del derecho y una de las estrategias, porque al final no hay que olvidar eso, o sea, el castigo en general tiene que ver con esa facultad coercitiva que tiene el derecho, ¿sí? Y en ese sentido es un instrumento, es una herramienta del Estado. Entonces, por eso encontramos justo que, especialmente cuando se dan los populismos, etcétera, pues una de las herramientas centrales es el uso del castigo, ¿sí? Y el uso que se puede hacer del derecho penal. Entonces, si lo único que llega a la ciudadanía es que fulanito hizo algo muy malo, pero el juez lo dejó libre, ¿sí? Que fulanito está en prisión y lo sacaron porque pagó una fianza, etcétera, ¿sí? La impresión que tiene la gente es que el sistema de justicia no funciona, pero aún así la impresión que tiene no es que está justamente posibilitando que muchísimas personas sufran allí dentro cuestiones que ni siquiera nos imaginamos, sino que se sigue reforzando ese mensaje de que, primero, la forma de solucionar los problemas sociales es enviar a la gente en prisión, de que endurecer esas penas nos va a dar mejores resultados, y de que entonces lo que tendríamos que hacer justo es eso, o sea, recurrir cada vez más al derecho penal, ¿no? Entonces, es como es un sistema que se retroalimenta. Sí, efectivamente. Ahí yo siento como tocadiscos así roto, ¿no? Pero es esa complejizar esas dicotomías o esas respuestas tan simplistas, ¿no? El otro día y entrevistaron al secretario de Reinserción Social, Prevención y Reinserción Social de aquí del estado de Jalisco, y él presumió que en su administración solamente había 16 casos de reincidencia de los cientos de personas privadas de su libertad que habían egresado de su supersistema, ¿no? Y lo leía y dije, ¿quién cree ese discurso? No, o sea, hasta me daría pena. ¿Cómo es posible que ese hombre no le da pena decir algo así, ¿no? Pero es esa limitarnos a un factor, a decir, ese nos va a decir si funciona o no. Y allí, volviendo a las primeras preguntas, es reconocer esa complejidad de la transformación. O sea, no podemos decir que si una persona está transformada o no, y si eso significa que no vaya a infringir ninguna ley en toda su vida. Y aquí les voy a compartir un ejemplo muy feo para
parecerá. Bueno, antes de ese ejemplo feo, nomás a comentar que también es importante mencionar con lo que dijo Ilse de que ese sistema quien elige, entonces obviamente tenemos cierto perfil de estudiante, pues también es por lado de nuestro, ¿no? Y reconocer que nosotros estamos cómplices en esa discriminación del grupo. O sea, estamos hablando de centros penitenciarios con miles de personas privadas de su libertad. Pero si vamos a ingresar con estudiantes universitarios, pues no podemos tener allá multihomicidas o personas que tienen largas historias de crímenes de género, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, necesitamos pensar en el bienestar de los estudiantes también, porque en caso de que pasara algo malo, ya, lo primero que deberían saber quién tuvo la gran idea de meter a un grupo de estudiantes universitarios, ciudadanos buenos, a un centro penal, ¿no? Y ponerles en contacto con sicarios y jefes de sicarios, ¿no? Y ya sería yo, ¿no? Entonces, necesitamos hacer ese filtro que menciona Ilse también. Y hay un caso que pueden rastrear en internet de un programa de Cambridge, la Universidad de Cambridge, que hace unos años tuvo un problema, una situación muy, muy triste, que hicieron un encuentro, una reunión de egresados, fuera de la prisión, y llegó justamente un participante, un ex estudiante que había estado privado de su libertad con un arma de fuego y mató a un estudiante, bueno, ya egresado de fuera, ¿no? Entonces ese programa obviamente ya no opera y implicaba cuestiones, empezaron a cuestionar Inside Out allá en el Reino Unido también. Pero bueno, entonces sí es un proyecto muy delicado, que no es así cualquier cosa de entrar a convivir así como muy bonito, todos dialogamos, ¿no? O sea, sí hay implicaciones y hay que reconocer que sí es gente con muchas cuestiones de salud mental y otros factores que hay que reconocer. Y ya Perdón, cierro con la historia. perdóname Mande. que solamente para agregar en esto que decías, justo de que hay, de hecho, o sea, para participar en el proyecto necesitas una certificación que tenemos y en la certificación tú aprendes, o sea, hay una serie de reglas para que el proyecto pueda andar. Entonces, una de esas reglas, por ejemplo, tiene que ver con limitar la comunicación que tú tienes sobre ciertos temas y está justo la discusión esa, ¿no? De si puedes mantener contacto fuera de lo que sería el escenario de la clase por estas cuestiones, ¿no? Perdón. Así es, y para Inside Out no, o sea, está muy claro desde el inicio a decir, mira, vas a entrar para esta experiencia reconociendo y firmando de que no vas a tener contacto con esas personas después. No me importa si ya encuentras tu pareja, tu otra media naranja, no. O sea, y operamos con semi-anonimato, que solamente podemos usar primer nombres, que no deberían de tener, saber su apellido, tener contacto de ninguna forma. Y justamente las compañeras de Learning Together de Cambridge estaban en contra de eso, de que cómo un proyecto humanizante pudiera limitarlo así, y ustedes están estigmatizando a los de adentro, pero bueno, muy lamentable lo que pasó. Entonces, para cerrar con ese comentario sobre los niveles, que ejemplifica, creo muy bien, la subjetividad de la transformación que se busca, me llegó un ensayo final de un estudiante que ya está fuera. Escribía muy, muy bien y muy metido. Participó unos 3, 4 semestres en el proyecto antes de salir, muy clavado. Y lo que resumió, dijo en su ensayo final, era, ese proyecto me regresó parte del humano que había perdido. Yo nunca voy a poder salir del cártel Jalisco Nueva Generación, porque una vez dentro no se puede salir si no matan a mi familia. Pero sí reconocí cierta autonomía y agencia que no había reconocido antes. Es decir, está en mí si torturo a la persona antes de quitarle la vida o no. Entonces dices, a ver, un granito de arena es algo, es un impacto positivo. Pero limitarnos a la idea de que, ay, si nosotros estamos cumpliendo con la no incidencia, no.
porque él sigue fuera y sigue operando, sigue trabajando ahora mismo en la sierra como sicario, ¿no? Y seguramente no es uno de esos 16 casos que mencionó el secretario, ¿no? Pues no, porque no lo han captado todavía, ni lo van a captar. Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta, alguna intervención más? A mí me gustaría pero haceros una pregunta con una cosita muy concreta y luego una reflexión que un poco va más allá, digamos, o sea, asumiendo todo lo que habéis estado comentando, la reflexión. Pero primero la pregunta. He observado en el grupo lo de ¿cómo le llamáis? La playera, ¿no? La camiseta, llamamos nosotros. Que unos llevaban la camiseta, los de dentro y los de... Exacto, uno lleva... Y la pregunta era sobre esto. Supongo que es una cosa pensada y cuál era la reflexión, o sea, cuál es el propósito de esa identificación a través de las camisetas. Esa sería la primera pregunta. Si os parece, me contestáis y luego lo otro. Pues es muy fácil. Eso está muy sencillo. Esas son reglas del sistema penitenciario, que todos los visitas tienen que estar vestidos de negro para que los de los custodios, los de seguridad, pueden distinguir entre ellos. Entonces, ya en este Una centro que es color naranja y nosotros negro, ¿no? Vale, es Sí, una y norma. justo está pensado eso para que se puedan diferenciar, porque algunas personas, bueno, al menos en la prisión en la que nosotros entrábamos, algunas personas llevan uniforme, pero pueden llevar también ropa de ese color. Entonces, Vale. si tú entras y traes ropa Ujú. de un color parecido, pues Está claro. sí, o digamos Vale. que se prestaría para otras cosas. Y también porque forma parte de, que también es algo que vemos en la capacitación, ¿no? O sea, tú Ujú. necesitas comprender cuáles son las reglas que suelen estar en los centros penitenciarios para que tú puedas ingresar. Entonces, no Ujú. puedes entrar con un teléfono, no Ujú. puedes llevar, de hecho, no puedes llevar aretes, no Ujú. puedes llevar el pelo suelto, no Ujú. puedes llevar ropa con transparencia, Vale. cosas así que también sería interesante problematizar, ¿no? Vale, no, está claro. Bueno, y luego la otra cuestión. A ver, yo os escuchaba atentamente durante vuestra presentación y ahora luego. Y una cosa que en parte ha salido, pero en parte no. Entonces me gustaría también ponerla sobre la mesa. A ver, por supuesto que creo que cumple una función que tiene un impacto enorme la experiencia que vosotros habéis comentado de esa experiencia que es estar en un entorno de niños, de adolescentes, y darnos cuenta de que son ellos o sus familiares, ellos en el futuro, los que luego están en las salas de los juzgados y las cárceles, en términos estadísticos. Eso es una realidad que te choca y que te hace, digamos, tomar conciencia, así como en carne, de todo lo que habéis llamado y a lo que habéis apelado, ¿verdad? De esos otros factores, ¿de acuerdo?, en torno al crimen y al hecho de estar en prisión. Y que, como vosotros habéis dicho, y esa cosa yo no era consciente de cómo eso, especialmente en lugares como en México, se está replicando además en el interior de las cárceles. Vale. En el caso de los centros donde están internados los niños, los adolescentes que han quebrantado la ley, todo esto también además es especialmente, digamos, impactante porque obviamente no dejan de ser, pues eso, adolescentes en unas condiciones, o sea, ¿no? Niños en donde el factor, esa multifactorialidad, o sea, esa multifactor está como súper presente, que puede haberles llevado ahí y operamos desde esto. Vale. Ahora bien, la pregunta, al final, o sea, aceptando todo esto, la pregunta que yo formularía sería, hablemos del mal, hablemos del mal. El mal, ¿de acuerdo? Seríamos a Daniel, que tienes una larga experiencia, ¿no? En este tipo de programas. El mal es, como diría Sócrates, es fruto de la ignorancia o de esas condiciones, esos factores que nos han podido llevar a esto, o hay personas malas que hacen mal
pero que son malas. Y aún así, y es ahí donde yo pensaba, yo decía, vamos a llevarlo al límite, porque afirmar la injusticia de todo lo anterior, creo que es imposible no afirmarla. Es decir, quien lo niegue, quien no sea capaz, una vez que es expuesto, ¿verdad?, a todo esto que nos habéis dicho, ver que el sistema es injusto, ineficaz y por ello además también en parte injusto, es imposible. La pregunta para mí al final es, ¿y qué hacemos con los malos? Con los malos, 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 malos. Y es ahí donde yo creo que, aún así, programas como este tienen sentido. Tienen sentido porque precisamente lo que debería diferenciarnos a nosotros, de acuerdo, que supuestamente o en la medida en que creemos que no somos tan malos, ¿verdad?, es generar espacios donde, aunque efectivamente, aunque no hablemos de rehabilitación, aunque no hablemos de nada, sino donde la persona puede, si tiene un poquito de luz, serlo. ¿Me explico? Es- Sí, ahí se volvieron muy filosóficas, ¿no? La pregunta mejor ahí, pero Ay, yo rápidamente diría, Espera, Dani, que otro Dani. so- Mira. solo ay, perdón. creo que metodológicamente, bueno, ¿y quién es malo malo? Me explico. ¿Cómo discriminamos y cómo separamos efectivamente quién es malo temporalmente, quién es naturalmente malo? Para de acuerdo a eso, pues creo que eso sería interesante también. Teniendo en cuenta el principio de igualdad y todas esas implicaciones, ¿no? Sí. Y Ángeles. Claro. Sí, Ángel. ¿Alguien más antes de sí, alguien más. responder? Sobre esta cuestión, quién es genuinamente malo y cómo diferenciar la persona que está en la prisión porque no ha tenido más oportunidades. Que me ha venido a la cabeza una cita de Bertrand Russell cuando estuvo en la cárcel. Sabemos que su trayectoria como objetor de conciencia, ¿no? Y él dijo que él, de la gente que había conocido en la prisión, no podía decir que sus cualidades morales fueran inferiores a los que estaban fuera. Lo único que podía decir es que si acaso eran algo más torpes, como demostraba el hecho de haberse dejado pillar, pero nada más. Es una voluntad, pero la maldad Claro. está en todos los lados. ¿No? Claro. Y puede no ser una necesidad, una propiedad intrínseca, sino disposicional o transitoria, ¿no? Bien. Pero bueno, contesta, Dani. Daniel, Yo te sigo. sí. Sí, Creo- sí, de acuerdo. Me hace pensar en ese largo debate sobre si las personas nacen violentos, ¿no? O si la violencia es algo cultural que obtienen, ¿no? Y no sé, o sea, no sé, ves casos de multihomicidas, psicópatas que dices, no, hombre, pues ya algo no estaba conectado bien desde que llegó a este mundo, ¿no? Ahí no sé. Lo que sí pienso es, pues no soy abolicionista, sí hay gente que es un riesgo a la sociedad y no deberían de estar en libertad, pero de que a nivel mundial la mejor respuesta a que hemos llegado es encerrar a la gente en jaulas cuando cometen cualquier delito. Si se acuerdan, el 96% de los delitos en México tiene la respuesta de cárcel. Entonces dices, bah, o sea, alguien que mata a otra persona, alguien que viola, alguien que lastima a niños, o sea, esos crímenes de alto impacto que realmente generan un peligro para el bienestar. Ahí sí, ¿no? Dices, necesitamos, y ese es donde sí, me permito creer este discurso de que sí, vamos a meter a los criminales a la cárcel. Pero alguien pobre que roba un pan debería estar allí encerrado en la misma jaula que esas otras personas, y así lo hacemos en México, ¿no? Entonces, Bueno, ahí es donde dices, supongo no, que no es hay tanto, que complejizar. supongo que no es tanto alguien pobre que roba un pan,
supongo que lo que sucede es que alguien que precisamente se mete en la droga como una forma, o sea, en el tráfico, ¿no? Como una forma de También. que es el equivalente, que es lo que ya Sí, subraya también Ferraioli, como pues eso Era que es todo, la todo. criminalización de la pobreza en vez de asumir un enfoque, digamos, o perspectiva de derechos sociales, ¿no? En relación con la pobreza. exacto. Ujú. Y llegan a, sí, pues o sea, ya lo simplifiqué mucho, pero hemos tenido estudiantes ahí en porque es una cárcel sí especializado para personas acusadas de delitos de alto impacto vinculados con el crimen organizado, pero tuve un alumno que le tuvieron a los 19 años porque pues trabajaba como sicario, pero es del estado de Veracruz, madre soltera, 6 hermanos, pobreza, pues vio la oportunidad que ofrece el crimen organizado. Y aquí en México son en promedio 350 reclutamientos semanales de los grupos de crimen organizado para reemplazar a quienes se desaparecen, son matados o caen en la cárcel, ¿no? Entonces, estamos hablando de un reclutamiento de estos jóvenes que dicen, a ver, las oportunidades, volviendo al título de esa charla de violencias estructurales, ¿no? Las Ujú. oportunidades para estos jóvenes a salir adelante, a garantizarse un futuro con un sustento económico para comprar un vehículo, una casa, mantener una familia, son tan limitados que llegan los de la llamada plaza del crimen organizado y dicen, te pago 5,000 pesos, que es aquí no sé cuántos euros, pero estamos hablando de $400 americanos, para cada persona que matas por mí. Es un montón de dinero para esos chavos. Ese es un sustento así de los ingresos mensuales para la familia que puede apoyar a su mamá y sus hermanos. Entonces, tienen este imaginario, este sueño de integrarse a las filas y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa también, ¿no? Entonces, una persona mala, pues no sé, yo diría que tiene mucho más que ver con el contexto y nuestras faltas de oportunidades y las violencias estructurales de que esa persona realmente es malo, porque Inside Out lo que hace es que te da la oportunidad de conocerlos. Y sí, o sea, digo, a lo mejor yo soy muy ingenua, pero pues ya me he encariñado con varios de ellos, ¿no? Digamos, y hay una cosa que es como que tres condiciones distintas. No sé si te ibas a seguir, Victoria. No, creo Yo, que pero- Dani iba a decir. Perdón, Dani. No, sí, sí. Ok. No, era una curiosidad. Lo he pensado mientras escuchaba. Era tal vez un paso previo y sin ser abolicionista, ¿no? Pero sí, el proyecto da ciertas luces como para pensar esto de la alternativa al castigo, o sea, la prisión como castigo y también como medida de prevención, ¿no? O sea, y si efectivamente cómo ir delimitando, parcelando y reduciendo Eso es. qué merece la prisión Eso es, como sí. castigo reparatorio o y como prevención y que no, ¿no? No sé si el proyecto aporta como para poder comenzar a hacer esos aportes a su vez de distinciones entre qué males, en qué sentido y en qué intensidad merecen una respuesta proporcional, ¿no? Y entiendo que programas como estos hay como tres grandes escenarios donde creo que la tarea se hace mucho más compleja progresivamente. O sea, digamos, está el escenario de relativa solidez institucional sin dominio de control organizado, ¿sí? Que sería como que más ideal, más allá de los problemas institucionales, uno dice, bueno, uno puede llegar. Están los problemas ahora de baja calidad institucional, pero donde el crimen organizado no tiene tanta cantidad, porque yo creo que es la mayoría de Latinoamérica en general, donde, o sea, pues yo no puedo decir que esto que me estás contando pasa en otros lugares en Latinoamérica, o sea, en otros lugares de Latinoamérica creo, no sé cómo está en Europa en general, otros países, pero digamos, entiendo que no llega a ese nivel de que haya alguien que te ofrezca 400 para que vayas a matar, pero sí ese nivel, ese poco de autogobierno dentro de la cárcel, la flexibilidad y la posibilidad de que desde la cárcel ordenen los robos, ese es otro escenario.
Y está el tercer escenario, que yo creo que ya cuando es una suerte de estado paralelo, ¿no? Que creo es un poco el caso de México, donde efectivamente ya hay como estructuras organizadas, o sea, hay reclutamiento, es decir, hay tentáculos que van a buscar gente que ofrecen sueldo, donde ya comunitariamente saben que esto es así y donde reconocen que hay sistemas de captación complejos, donde hay dinero en el narcotráfico y la política, donde hay dinero. Y aquí obviamente la tarea es mucho más compleja, porque todo el impacto que ustedes pueden ver hacer, de alguna manera, se tiene que restringir al poder de lo que se encuentran en la calle, porque no en todos lugares, por ejemplo, en Latinoamérica, si tú te apartas, te matan a la familia. A pesar de que sea institucionalmente débil, no es que si sales te matan a la familia. Entonces, claro, este tercer nivel es como difícil, duro, porque claro, si la opción es, bueno, no me torturas y me matas directamente, o sea, es duro porque claro, el enfoque de ustedes se ve en el aguantar, no torturarlo, pero el matarlo es necesario porque hay una estructura paralela, compleja, fuerte, y claro, la discusión de cómo atacar eso es increíblemente más compleja, ¿no? Porque es nadar contra una ola de 50 metros. Sí. Esos tres niveles de... Y también ya para cerrar, pensando también en esto que presentaba Victoria, ¿no? Respecto de los niños y un escenario que obviamente es terrible por donde lo veas, ¿no? Una cosa que también anotaba yo es cómo dentro incluso de estos espacios uno encuentra que esas etiquetas pueden funcionar, pueden tener funciones sociales diferentes, ¿no? Entonces, justo el otro día le comentaba a Daniel y le decía, es que intentando tejer estos distintos escenarios en los que hemos estado, me doy cuenta de que en realidad los que estaban mejor eran los que estaban dentro de la prisión, ¿sí? Porque eran las personas que, como digo, cognitivamente estaban mucho mejor, las personas que tenían posibilidades de salir y que al salir, aunque iban a seguir vinculados con el crimen organizado, pero tenían posibilidad de hacer otra cosa, porque tenían justo dotes, por decirlo así, para eso. Y más bien era en los otros escenarios donde realmente uno se echaba las manos a la cabeza y lo que decía era, tienes personas que, utilizando esa expresión, pero son víctimas del sistema, en esos términos, o sea, niños que, se lo decía a Victoria también, o sea, la primera vez que fuimos, a mí me impactó que eran niños de 14 años, a nosotros nos dijeron que eran adolescentes de 14 años y llegaron y eran niños de este tamaño, de tan desnutridos que estaban y de pues el escenario en el que estaban y tú los veías y realmente, por ejemplo, lo que les llamaba a ellos, aunque fueran adolescentes, tuvimos que modificar el programa porque claro, nosotros habíamos pensado un programa de leer y de escribir, ni siquiera sabían escribir y siendo adolescentes lo único que les gustaba hacer era hacer figuras de plastilina. Y bueno, y canciones, ¿verdad? Y después un poco por ahí fue que sacamos el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de todo esto es que justo estamos llevando la reflexión a lo que son esos elementos que hacen posible que el fenómeno criminal se lleve a cabo, ¿sí? Y si se dan cuenta, estamos pensando en cosas que están en muchos otros lados y que finalmente derivan a lo que sería el ámbito de lo penal. Entonces, en derecho penal, y eso es algo, es uno de los principios básicos que se tiene, ¿no? La idea del derecho penal mínimo. O sea, por lo que implica el derecho penal, se supone que tendría que ser la última respuesta y eso lo tenemos muy presente. Y sin embargo, cuando uno ve las estadísticas, la prisión es una institución que no está disminuyendo. Incluso en Europa, que había tenido una bajada considerable, está aumentando, ¿sí? Y en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, se ha vuelto 300 veces más usada de lo que era hace unos años. Entonces, yo quisiera pensar que más bien estamos ya en el escenario abolicionista, donde estamos pensando en cuáles son justo los otros escenarios que vamos a utilizar para dar una respuesta a la prisión, pero creo que no, o sea, seguimos viendo a la prisión como la mejor manera de responder
porque en realidad es la respuesta más fácil y más inmediata. Lo que hace es quitarnos de enfrente al que no queremos ver, ¿no? Para evitar justamente ese problema que al final yo creo que es uno de los problemas, por eso más importantes de la filosofía, ¿sí? Y que tiene que ver con eso, o sea, si realmente hay algo en las personas que nos permite justo poder hacer este juicio de corrección y decir sí, o sea, como hace el derecho penal, ¿no? Tú podías haber actuado de forma distinta o el otro escenario de decir, pues no, nadie es responsable de nada y todo es responsabilidad colectiva, que yo creo que tampoco sería posible, ¿no? Pero entonces la reflexión es justo ver que todas esas cosas que no nos gustan y que están en nuestra sociedad, no podemos simplemente echarlas bajo la alfombra, ¿sí? Entonces, las prisiones, por eso incluso yo lo decía, ¿no? Pensando en teóricas como Ana Messuti, ¿no? Que lo dice, o sea, ¿dónde están estratégicamente las prisiones en nuestras sociedades? Están afuera de la ciudad, ¿no? O sea, incluso forma parte de los requisitos para la construcción de una prisión. Tiene que estar en las afueras, en un lugar, pues abierto, donde no puede haber cerca escuelas, ni viviendas, ni nada por el estilo. Y parece que efectivamente está ese muro y ese muro es algo más que físico, también simbólicamente dice mucho, ¿no? Entonces, detrás de ese muro no queremos saber qué pasa allí. Entonces, está bien, allí vamos a tener a las personas, pero si queremos efectivamente asumir esta perspectiva de que también esas personas son ciudadanos y nos guste o no, porque ya no digo, no es un tema de buenismos y de, ay, hay que vernos todos como hermanos, ¿sí? Pero al final, efectivamente, son ciudadanos, ¿sí? Y el día de mañana si la cosa va bien, van a salir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Exacto. Yo creo que sería eso. Pues muy bien, muchas gracias. Yo asumo, no sé si alguien más que esté conectado online quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces agradecer de nuevo a las dos profesoras que hayan compartido nuestras experiencias, a las intervenciones por parte del público y a seguir pensando sobre esto y cambiando y haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, bonita tarde. Gracias, Igual, Dani. chao. Chao.